Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esta frase, atribuida al gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, es quizás la que mejor sintetiza el material que estamos a punto de ver a continuación, donde la profesora Florencia Santoni nos explica de forma muy simple y precisa cuáles son las diferentes etapas en el proceso de la aceptación, los peligros de confundir la aceptación con la resignación y qué conocimientos necesitamos para poder comenzar esta transformación interior que se puede dar en cada uno de nosotros. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Juego de los Avalorios. Comencemos. Hola, aceptar nos transforma. ¿Cuáles son las 4 etapas del proceso de aceptación desde la perspectiva de la psicoterapia de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff? Aceptar lo que la vida nos propone pareciera una proposición muy simple, sencilla, especialmente cuando las circunstancias nos favorecen, cuando van en el sentido de nuestras expectativas. Pero cuando vivimos momentos de crisis, cuando las cosas no van bien, cuando como hoy en día vemos a gran parte de la humanidad sumida en una realidad frustrante, distópica y para muchos sorprendente, ¿qué significa la aceptación? Y en todo caso, y más importante aún, ¿qué diferencia hay entre la aceptación y la resignación? Y cómo entender estos dos procesos desde las ideas de estas psicologías. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. La aceptación, como decíamos recién, pareciera una solución liberadora, especialmente cuando nos enfrentamos a una realidad que no podemos cambiar, pero para practicarla necesitamos algunas condiciones y también reconocer cuáles son los impedimentos, los obstáculos para poder llevarla adelante y qué tipo de cosmovisión deberíamos tener para evitar caer en otro proceso conflictivo que es la resignación. Aceptar no es resignarse, vamos a hablar de esto, y las preguntas serían qué es lo que aceptamos respecto a lo que la vida propone y qué es lo que habitualmente tendemos a negar, a rechazar, aquello que nos causa conflicto cuando miramos para otro lado, o si hacemos la famosa práctica de el avestruz, ¿no? El avestruz que pone la cabeza en un hoyo debajo de la tierra para evitar enfrentarse con las cosas tal como son. Entonces, consideramos desde las perspectivas de estas psicologías que una de las principales causas y semillas, podríamos decir, del sufrimiento es no aceptar la vida tal como es, y esto tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho sobre lo que se supone que es la vida, lo que se supone que deberíamos esperar. Todo esto va creando en nosotros una serie de expectativas falsas, una serie de características, falsa personalidad, ¿no? Que hace que formemos y forjemos imágenes de los demás, de la vida, de nosotros mismos, que se alejan de lo que es, de la realidad. Eso genera mucha tensión, una lucha permanente contra la realidad, contra nosotros mismos, que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Vamos a hablar de 4 etapas de la aceptación para poder dejarles a ustedes una guía que ojalá pueda aclarar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de aceptación y de qué no hablamos cuando hablamos de aceptación desde la perspectiva de estas psicologías. Fácilmente la aceptación se puede confundir con resignación. Por tanto, es importante ordenarnos, sobre todo en una época de gran confusión, como es hoy en día, donde ya no sabemos dónde es arriba, dónde está abajo, qué es el día, qué es la noche, donde muchas veces llegamos a dudar de todo, hasta de nosotros mismos. Es muy aclaratorio, consideramos nosotros, poder reubicarnos como seres humanos que estamos haciendo aquí en la escuela de la vida y también entender cómo funciona
nuestra mente. Para eso necesitamos de una ciencia, la ciencia de la mente. En el esquema del psiquismo de Jung, que describe de una manera muy exacta y precisa cómo funciona nuestra mente, podemos ver, como vemos en el gráfico aquí, que el ego, que es esta conciencia de vigilia, es una pequeña parte de la totalidad de la psique. La psicología de Jung pone mucho énfasis en esto, explica de manera muy detallada qué consecuencias tiene que este ego, esta conciencia de vigilia, no considere que hay mucho más en sí mismo. Se explica que el ego es como una destilería. ¿Vieron las destilerías que procesan los hidrocarburos? Bueno, separan los distintos elementos, ¿no? Para al final obtener un producto determinado. La nafta, el querosén y demás. Bueno, se explica que el ego es como una destilería que separa distintos elementos. Lo que acepta habitualmente, lo que reconoce, tiene que ver con sus intereses, es decir, con su tipo psicológico, a qué le presta atención, pero también y en gran medida hoy con el condicionamiento familiar y especialmente social que ha recibido. En una época de gran masificación, lo que aceptamos a nivel colectivo tiene mucho que ver con estos dictados de esta, podríamos decir, pensamiento único que se difunde de manera bastante lineal, ¿no? Entonces, todo aquello que no se condice con esa descripción, generalmente no se reconoce, se rechaza, va a parar al inconsciente. No es que desaparece, sino que queda grabado en el inconsciente personal y se va acumulando. Y al ir acumulándose, lógicamente, esto genera una serie de conflictos que se van perpetrando y que en algún momento, antes o después, van a manifestarse. Por eso hay una frase muy famosa de Jung que dice que lo que aceptamos nos transforma y lo que negamos nos somete. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Bueno, ¿cuáles son las 4 etapas teniendo en cuenta este esquema tan importante? Lo primero es lo que depende de mí. Es decir, cuando hablamos de aceptar o rechazar, que es el opuesto complementario, tendemos a pensar en términos externos y ahí es más claro, porque, por ejemplo, me ofrecen una comida que no me gusta o que sé que me hace mal, me cae mal, entonces, no gracias, la rechazo. O me invitan a un lugar, por ejemplo, a una reunión, a una fiesta que no deseo ir y lo rechazo. Pero cuando hablamos de nuestra mente, y no nos es tan claro ya, aceptar o rechazar qué, es decir, cuáles son los contenidos. Ya no hablamos de una comida, de una invitación a un lugar, sino que hablamos de procesos psicológicos. Tenemos que tener en cuenta que nuestra psique, así como nuestro cuerpo, tiene órganos, tiene partes. Y en estas partes, estos órganos de la mente que podemos identificar en una estructura muy precisa de la ciencia de la mente que nos explica cuáles son sus componentes y sus partes, como vemos aquí en el gráfico, podemos identificar a grandes rasgos 3 niveles fundamentales: el pensar, el sentir y la parte instintiva y motriz. Para poder saber qué aceptar y qué rechazar correctamente a nivel de nuestras necesidades como seres humanos, tenemos que tener más en claro qué es lo que nuestra mente necesita para funcionar correctamente, para sentirse bien, por supuesto. Entonces, si pensamos a nivel del aspecto instintivo motriz, por ejemplo, uno pensaría, bueno, ¿qué acepto o qué rechazo? Si estoy lúcido, si estoy funcionando con una conciencia de vigilia a favor de mí mismo, voy a rechazar, como decíamos antes, aquello que me hace mal y voy a aceptar aquellos alimentos, aquellas bebidas que me hacen bien, aquellos hábitos de higiene, de movimiento que mejoran mi salud, y los que me perjudican los voy a rechazar, los voy a evitar. Generalmente, como sabemos, no funcionamos de manera permanente así. Muchas veces consumimos cosas que afectan nuestra salud o la destruyen, por el contrario, no nos alimentamos correctamente. Bueno, todo esto consideramos que tiene muchas consecuencias y que sería muy importante, si buscamos lograr un bienestar permanente, no temporario, poder abordar estos temas. El siguiente nivel es el nivel emocional.
qué aceptar y qué rechazar a nivel de las emociones. Aquí ya es más difícil porque estamos muy identificados con nuestros estados emocionales. Por tanto, generalmente no reconocemos, no nos damos cuenta que hay una gran cantidad de emociones que son tóxicas, que son aflictivas y que habitualmente dejamos entrar y albergamos en nuestra mente. Sería bueno aprender a rechazar muchos estados emocionales, por lo menos desconfiar de ciertas emociones negativas y poder dar mayor espacio a los aspectos más positivos, valores, sentimientos que nos permitirían transformar, no reprimir las emociones negativas. Y por último, cuando hablamos a nivel del intelecto, bueno, ¿qué ideas y creencias son favorables y cuáles me perjudican? Porque me dan una descripción falsa de la vida, porque generan un extravío mental, cuáles creencias podemos llegar a tener inculcadas que no hemos comprobado, que se han transformado en dogmas o simplemente opiniones en nosotros. Hoy vivimos en el culto a la opinión, todos tenemos que opinar de todo sin saber bien de qué estamos hablando y esto genera también una serie de conflictos. Deberíamos evitar, desde la perspectiva de esta psicología, opinar de cosas que no sabemos. Entonces, por ejemplo, cuando viene el periodista y me pregunta qué opina de tal cosa si no lo he investigado, rechazo y digo, no lo he investigado, todavía no lo sé. Déjeme un tiempo que voy a investigar y luego puedo emitir un juicio adecuado. Bien, por tanto, el primer punto es lo que depende de mí y entonces lo que depende de nosotros es cómo usamos nuestra mente todos los días. Esto es muy claro y por eso necesitamos conocerla mucho más. El segundo punto es lo que no depende de mí. Lo que no depende de mí, bueno, no dependen de nosotros tantas situaciones que no elegimos o incluso que no deseamos y sin embargo son circunstancias que no podemos cambiar. Por tanto, la pregunta sería de qué sirve negarlas, enojarse o rechazarlas. Como explica la psicología y la filosofía estoica, Epicteto en su manual, que es el Enquiridión, da una de estas claves y dice: algunas de las cosas que existen en el mundo dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen nuestras acciones, opiniones, inclinaciones, deseos o aversiones. De nosotros no dependen lo que no es nuestra propia acción. Por ejemplo, si no me gusta la lluvia, nada sirve que me ponga de mal humor por eso. Si lo acepto como un proceso natural y sé que hay días que son soleados y habrá otros días que no, y entiendo que es parte de procesos naturales y necesarios, entonces ya no me resisto a aceptar algo que de todas formas, me guste o no, va a llover y seguirá lloviendo. Por tanto, qué importante, y acá ponemos un ejemplo en el ámbito climático, pero traslademos esto a otros procesos y circunstancias personales. Ya no es tan fácil y produce un gasto innecesario muchas veces no poder aceptar las realidades que se nos presentan. De todos modos, tenemos que tener en cuenta también en qué época estamos viviendo. Estamos viviendo en una época de fin de una civilización donde vamos a encontrar muchas situaciones producto de una forma de vida errada, equivocada, de varios siglos, anclada en una concepción muy materialista, muy extrovertida de la vida, donde tenemos que cumplir con ciertas metas, se supone, externas, llegar a tener éxito, recibir reconocimiento social, tener cierto estatus, y si llegamos a un momento en nuestra vida y no hemos logrado todo eso, probablemente nos sintamos fracasados. Pero la pregunta sería, ¿hemos fracasado nosotros? ¿Es el individuo el que ha fracasado? ¿O lo que ha fracasado es el sistema de vida materialista, ateo, individualista, egocéntrico? Más bien tendemos a pensar que es la proposición de la forma de vida la que ha fracasado y no el individuo, que puede haber cumplido con otras metas, con otros valores que son fundamentales. Entonces, tener en cuenta aquello que no depende de nosotros también nos invita
a conocer mejor qué época estamos viviendo, a reconocer la realidad tal como es, lo que no significa resignarme a aquello que está mal. Bueno, el siguiente punto es el aceptarme a mí mismo tal como soy. Esta idea tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque aceptarse uno mismo puede tomarse en el sentido equivocado, es decir, por ejemplo, aceptarme tal como soy sería aceptar todos mis defectos psicológicos y hacerlos y repetirlos una y otra vez. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de aceptar una falsa personalidad, sino que estamos hablando de poder, a través de una práctica de la observación, que sería el paso previo a aceptarme, poder conocerme tal como soy, con las sombras, los aspectos oscuros y los aspectos luminosos, poder verme y no creer que ya me conozco en base a la descripción que han dado de mí mismo y que generalmente está muy alejada de la realidad tal como es. Entonces, generalmente puede pasar que uno, después de determinados años, por experiencias que ha tenido, se da cuenta de que tiene algún defecto particular, pero nos cuesta mucho aceptarlo de una manera más profunda. Por ejemplo, puedo ser una persona perezosa, ¿no? Y en lugar de aceptarlo, por ejemplo, siempre cuando me planteo esto, soy una persona perezosa, siempre encuentro una excusa, ¿no? Entonces no me acepto como tal, y si no me acepto como tal, nunca podré cambiarlo, es decir, no lo percibo como un problema. Otro ejemplo, si no acepto que habitualmente hago comentarios maliciosos de los demás, chismes, incluso habiéndolo en algún momento observado en mí o porque me lo dijeron, si lo rechazo, no lo acepto, digo, estoy trabajando sobre eso o hago lo que puedo. Inmediatamente entonces alguien, digamos, que me hace ver ese defecto, yo pongo un tope y digo, sí, estoy trabajando sobre eso, aunque en realidad no estoy haciendo nada, ¿no? Para cambiarlo, porque esto puede pasar durante décadas, ¿no? Por tanto, entonces, reconocernos, observarnos a nosotros mismos mediante una observación imparcial, mediante una práctica de división de la atención, como la que propone el sistema del cuarto camino, es una idea muy importante para poder aceptarnos a nosotros mismos y poder entonces, una vez que aceptamos cómo somos en verdad, ver qué es lo que queremos cambiar y necesitamos cambiar y cuáles son nuestras virtudes también, que hoy en día muchas veces no reconocemos. Y por último, el cuarto punto, aclarando esto que ya anticipamos, de que aceptar no es resignación. Dice una frase del Dalai Lama, dice, aceptar no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Al contrario que la aceptación, el significado de la resignación es una actitud pesimista, es decir, genera una mentalidad muy cerrada que expresa una pérdida de esperanza o una expectativa negativa respecto al futuro. Esto no tiene nada que ver con la idea de aceptación entendida correctamente. Aquellos eventos que nos dañan y que escapan a nuestro control, que nos desgastan psicológicamente, si los interpretamos a través de la aceptación y no de la resignación, podemos entonces reconocerlo como aquello que necesitamos cambiar en nuestra vida. Incluso si dos personas, por ejemplo, viven un acontecimiento adverso, como por ejemplo una tormenta de granizo daña el techo de su auto, la que experimente este mismo proceso desde la aceptación va a estar preparada mucho antes para enfrentar el problema. En cambio, el que no lo acepte, se enoje, se llene de odio, de frustración o de resignación y no quiere hacer nada para arreglar, reparar aquello que se dañó, entonces está todavía muy atada a aquel suceso, a aquella situación y por tanto va a encontrar más dificultades para afrontarlo. En definitiva, todo tiene que ver muchísimo con la conciencia.
con la que afrontamos los eventos y los estados internos, por supuesto, también. Aceptar tiene que ver con lograr un nivel de mayor objetividad, ver las cosas tal como son, tal como suceden, tal como se presentan. No significa volvernos pasivos, tampoco significa caer en los otros extremos de querer cambiar todo el mundo externo sin hacer ningún cambio interior. Eso ya ha fracasado muchas veces en la historia. La aceptación requiere de la comprensión. Y esto es un proceso que necesitamos ir logrando, consideramos nosotros, cada uno en nuestro mundo interior, a través de métodos, a través de guías, de mapas que nos ayuden, ¿no? Así como usamos los mapas y las guías cuando estamos en territorios desconocidos. También tiene que ver con empezar a tener otros propósitos y a desconfiar de esos propósitos que nos han inculcado desde que somos pequeños y que muchas veces nos hacen llenarnos de frustración, de resentimiento o incluso nos terminan consumiendo. Hacer una cosa cada vez se dice en el budismo zen, ¿no? Es decir, estar presentes en el aquí y ahora, que no significa no tener idea de las consecuencias de nuestras acciones, sino más bien todo lo contrario. Tiene que ver mucho con la actitud mental que nosotros cultivemos. Por eso hay un relato muy lindo para terminar el video de hoy que expresa 3 diferentes visiones frente a una misma realidad. Cuenta el relato de que 3 albañiles estaban trabajando cuando se les preguntó qué hacían. Los 3 estaban trabajando en lo mismo y el primero de ellos, sin levantar ni siquiera la mirada del trabajo que estaba haciendo, dijo: estoy apilando ladrillos. El segundo, sin embargo, respondió: estoy levantando una pared. Y el tercero, que estaba trabajando en exactamente lo mismo que los otros 2 anteriores, entusiasmado y evidentemente orgulloso, respondió: estoy construyendo una catedral. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya sido de utilidad, que les sirva para pensar en algunos de estos temas. Les dejamos la invitación al próximo curso de psicoterapia de la psicología de Carl Gustav Jung y el 4º Camino de Gurdjieff que vamos a estar ofreciendo de manera online. En la parte de abajo, en la descripción del video, van a encontrar toda la información y si les gustó pueden darle me gusta, pueden dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para poder seguir recibiendo todo el contenido que vamos compartiendo. Gracias y hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el 4º Camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el 4º Camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del 4º camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del 4º Camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay
una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.